Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta siguiente actividad del Seminario Interinstitucional de Investigación Actores Rurales ante la 4T. En esta ocasión nos vamos a abocar al desarrollo de la mesa número 3, que se intitula Democracia, Política y Pueblos Indígenas. Este es un tema de gran actualidad en nuestro país. Todos sabemos que desde 1994 y particularmente a partir de 2001 con la reforma constitucional, el tema de la ampliación y el reconocimiento de los derechos de representación y participación política de pueblos, comunidades e individuos indígenas, pues es una materia que ocupa y preocupa a las élites políticas y en general, por supuesto, a los miembros de estos pueblos y comunidades, con avances diferenciados en diferentes regiones del país, en las diferentes entidades, como seguramente se va a destacar en los contenidos de las ponencias expuestas en este foro. Y bueno, pues yo doy la bienvenida a nuestros panelistas de esta mesa, al doctor Eduardo Zárate Hernández del Colegio de Michoacán. Bienvenido, Lalo. Me da mucho gusto participar contigo. El doctor Daniel Bello López de la Universidad Veracruzana en Totonacapan. Bienvenido. Gracias, Daniel. Gracias. Está también el doctor Luis Rodríguez Castillo, del CIMSUR, de la UNAM. Bienvenido, gracias, muchas gracias, Luis. Y Rubén Ramírez Arellano, de la Universidad de Guanajuato, mi colega. Bienvenido, Rubén, muchas gracias. Y bueno, yo quisiera que empezáramos lo más pronto posible, porque bueno, son 4 intervenciones muy interesantes. Saben todos que tienen como límite 20 minutos. Yo les voy a hacer saber a los 3 minutos antes de finalizar el tiempo, pues que pues ya tienen la necesidad de cerrar su exposición para que todos respetemos esta distribución y de esta manera desahoguemos de manera pues lo mejor posible el contenido tan rico de esta mesa. Bueno, pues en primer lugar comenzaríamos con la participación, la ponencia del doctor Eduardo Zárate Hernández del Colegio de Michoacán, denominada El indigenismo de la 4T, entre el ayer y el mañana. Muchas gracias. Adelante, Eduardo, te escuchamos. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias a los organizadores del seminario. Es un gusto estar aquí, un gran placer estar oyendo los trabajos de los otros compañeros. Creo que el tema de esta mesa de la democracia es un tema fundamental, la participación indígena. Ya se ha dicho aquí en otras ponencias sobre la cuestión de las consultas, la situación de los pueblos y grupos indígenas con los megaproyectos. Se ha hablado bastante de eso y se va a seguir hablando. Entonces creo que es un tema fundamental que va a definir la democracia y el rumbo del sistema político mexicano en lo que resta. Por eso en gran medida le puse, nombré a esta ponencia entre el ayer y el mañana. Preparé un texto muy largo, pero nomás le voy a leer una parte y otra parte se las voy a exponer. Bueno. Por indigenismo se entiende tanto una ideología de los no indígenas para entender, explicar o dominar a los indígenas, como una política social desarrollada por el Estado revolucionario para integrar a los indígenas a la nación. Lo paradójico es que el indigenismo contemporáneo y cualquier indigenismo no puede ser pensado o concebido sin la participación de los mismos indígenas en su definición, proyección y puesta en práctica. Antes nosotros definíamos y objetivábamos a los indígenas. Esa era la naturaleza del indigenismo, pensar por ellos lo que ellos quieren. Por lo mismo, todo indigenismo es tanto de izquierda como de derecha, es de naturaleza colonial, o tiene un origen colonial. Ahora son ellos los que deciden cómo debemos reconocerlos. En términos generales, el indigenismo de la 4T, por la diversidad de actores y demandas que enfrenta, no puede presentarse o conformarse como una acción unificada. No todos los pueblos indígenas son rurales o campesinos. Hay pueblos indígenas, pueblos originarios no indígenas, grupos migrantes organizados, otros que buscan mimetizarse, jornaleros, etc. Desde el inicio de este gobierno, la acción indigenista muestra claros
oscuros y fuertes contrastes en su relación con los distintos actores indígenas, como lo ejemplifica la toma definitiva de las oficinas del nuevo instituto por otomíes urbanos el día que celebraban los 500 años de la caída de Tenochtitlán, y quienes declararon que se manifestaban frente a la indiferencia gubernamental porque no representan los pueblos originarios y comunidades indígenas de México. Además señalaron que el organismo no reconoce a los pueblos como sujetos de derecho y no respeta ni reconoce su autonomía, su libre determinación, su forma de organización política y jurídica, así como su desarrollo económico, social y cultural. También hicieron señalamientos a los malos gobiernos y sus megaproyectos. En el discurso oficial se declara un compromiso explícito con los pueblos indígenas, se reconoce la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con las etnias que habitan el territorio nacional. Esa idea de deuda histórica que los gobiernos neoliberales calificaron como ambigua y vaga, un sinsentido le llamaron. Además, el gobierno actual se compromete a respetar los derechos humanos básicos y en caso de los pueblos indígenas sus formas de gobierno y su derecho a ser consultados ya garantizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este último tema, como hemos visto, el tema de las consultas, como es bien sabido, se ha convertido en una arena de confrontación entre la 4T y sus críticos, pero habría que decir que cualquier política indigenista desde hace poco más de 4 décadas, por más bien intencionada que pudiera ser, encuentra detractores por varios flancos, justamente porque la indigeneidad contemporánea se ha convertido en un campo de disputa, en el que intervienen no solo los mismos indígenas y el Estado, sino también las organizaciones independientes, las no gubernamentales, los ambientalistas, partidos políticos, los académicos, artistas, activistas e incluso empresarios. Esto se ve muy claro en las discusiones actuales sobre los megaproyectos, en especial el llamado Tren Maya o el proyecto transísmico. Las condiciones de vida, ya de por sí muy variadas por la diversidad regional en que viven los pueblos indígenas, se han diversificado mucho en las últimas décadas, de tal manera que podríamos considerar que la resistencia indígena en la actualidad también abarca una gama muy amplia de acciones, demandas, comportamientos y formas de expresarse de los distintos pueblos y comunidades, tanto urbanos como rurales, y los que se sientan en el territorio nacional como en el extranjero. No obstante, hay que reconocer que vivimos un momento de importantes transformaciones y que este gobierno asumió de manera explícita un cambio de paradigma y resarcir la deuda con los pueblos indígenas o con los sectores excluidos o más desprotegidos de la sociedad. Es mucho lo que está en juego en la actualidad. Eso implica principalmente una transformación de las políticas sociales, sobre todo aquellas dirigidas a los grupos más vulnerables. Nos encontramos en un momento coyuntural en el que, queramos o no, se está definiendo tanto el contenido de muchas instituciones que se tomaban como definitivas, como sucede con los organismos e instituciones propiamente políticos, como una buena cantidad de relaciones sociales que se consideraban también inamovibles o que, aunque estuvieran en crisis, poco podrían transformarse, como el clientelismo político, que ahora vemos una renovación con otros parámetros, digamos. Entre los retos que se ha propuesto este gobierno y que atañen a los pueblos indígenas están atender sus demandas y detener o frenar algunas políticas que ya estaban en marcha, cobijadas por las reformas legales que se hicieron durante el periodo neoliberal, como las concesiones mineras, de las que ya se ha hablado, o en áreas protegidas. También revertir en lo posible algunos de los daños más inmediatos causados a las comunidades y pueblos, como la deforestación de algunas zonas, la atención a la salud por la contaminación excesiva de tierras y mantos freáticos superficiales y subterráneos. Además, algunas otras de carácter histórico, como el despojo de los recursos naturales de los yaquis o de otras etnias. Lo que parece una tarea titánica, dado los profundos daños que ha sufrido el medio ambiente en gran parte del país. Y quizás el más polémico, del que ya se ha venido hablando aquí, desarrollar proyectos de infraestructura que beneficien económicamente a diversos sectores de la población, al sector privado, principalmente al Estado, y de paso a la población indígena que habita en esas zonas, como los megaproyectos. Como dice una autora, el indigenismo, entendido como una política social, permite analizar diferentes etapas por las que ha transitado las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, en conjunción con procesos sociales más amplios. Bueno, ¿qué tiene de nuevo o qué rastra de antiguas prácticas el indigenismo actual? ¿Para qué sirve la acción indigenista? No para enseñar técnicas y educar en la civilidad, no para llevar ayudas como el indigenismo integracionista de los años 50,
En todo caso, se espera que sirva para facilitar y legitimar la implementación de programas sociales, sobre todo cuidar y vigilar el tema de los derechos humanos, la resolución de conflictos entre comunidades, prestar asesoría y defender los intereses de los pueblos y de cualquier sujeto indígena y entre comunidades y diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, desde hace décadas, en muchas regiones, parecería estar totalmente ausente en el acompañamiento de los procesos contemporáneos de lucha que viven las comunidades, como el reconocimiento de los usos y costumbres y el cumplimiento cabal ampliamente validado de las consultas públicas. Es más, se podría decir que fue la movilización indígena la que puso sobre la mesa los problemas más acuciantes de los pueblos y la que llevó al indigenismo oficial a su crisis definitiva en la década de los 80. Ahora bien, el gobierno actual también es parte de una corriente mundial que trata de revertir o al menos reducir la brecha de desigualdad y pobreza producida por el neoliberalismo. En varias partes del mundo, debido sobre todo a la enorme concentración de capital provocado por este modelo económico, se reclama más intervención del Estado o más participación de los estados nacionales, tanto en la regulación de la economía como en la intervención directa en asuntos de interés general. Pero el problema es si necesariamente la intervención del Estado debe estar acompañada o legitimada por el discurso nacionalista, como el que enarbola el gobierno actual, o puede este último ser dejado de lado para adoptar una postura más plural, porque se afirma que ante los intereses externos, como las empresas extranjeras defendidos por los gobiernos anteriores, las diferencias internas deben subordinarse al internacional, pero lo mismo parece ocurrir con los megaproyectos, en los que el reconocimiento efectivo de la pluralidad deberá posponerse en áreas del desarrollo económico, como ya sucedió con los gobiernos anteriores. Entonces, si se continúa esta política, el indigenismo de la 4T será solo un apoyo al nacionalismo y un paliativo al deterioro de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Pase lo que pase en los siguientes años, el país quedará muy dividido y sin un proyecto unificado. Después de todo, México, como nación moderna, es, como todas, solo un proyecto que depende de múltiples hilos, ya no solo de la realización efectiva de los valores modernos, como la democracia, la libertad, la igualdad, ahora también requiere de la construcción de los cimientos jurídicos e institucionales para lograr una convivencialidad efectiva y auténtica. El problema sigue siendo cómo construir una nación plural y cómo lograr que los cambios legislativos se traduzcan en cambios de conducta y de comportamiento de las personas al interactuar en la vida cotidiana y en los espacios públicos. Al parecer, es necesario desmontar, como dicen algunos, de construir todos aquellos aspectos relacionados con las categorizaciones y formas de clasificación que legitiman el sistema de dominación contemporáneo basado en la exclusión y que actualmente nos rige y nos une, sin dejar de lado que en el periodo neoliberal se negó el reconocimiento pleno de las diferencias en función del crecimiento económico. Además, la discusión sobre el indigenismo se inscribe en el tema de la reforma profunda del Estado. En el caso de la 4T, esta no se ha realizado plenamente y el mismo Ejecutivo ha declarado en varias ocasiones que no hay tiempo para una reforma de gran calado del texto constitucional, por lo que se sigue operando y jugando con las reglas impuestas por el modelo neoliberal, aquellas que llevó a cabo Carlos Salinas y que provocaron la privatización de los bienes y empresas públicas, además de otorgarle un gran peso al mercado capitalista por sobre lo público y el bien común. Sin olvidar que la reforma realizada en los años 80 se sustentó en el dominio hegemónico del partido de Estado y la ausencia casi total de instituciones democráticas, lo que no sucede en la actualidad. En ese sentido, el tema económico vinculado a la balanza de pagos se convirtió en una preocupación central de los gobiernos con economías emergentes o en crecimiento. Ahí está el origen de la imposición del neoliberalismo o de la globalización económica y sin duda esa es una de las principales preocupaciones del gobierno actual. Solo que a diferencia de los gobiernos neoliberales que pretendían resolver este problema mediante la deuda pública, la inversión de particulares y el crecimiento de las empresas privadas e industrias particulares, este gobierno lo pretende solucionar lo que dicen mediante el combate a la corrupción, separando el poder político del económico, el aumento de la recaudación y el fomento de las empresas públicas. Por consiguiente, aunque se diga que las políticas sociales van por delante, estas se ralentizan o se detienen dependiendo del éxito o fracaso del buen funcionamiento o descomposición de las variables macroeconómicas.
Entonces, ¿para qué recrea el Instituto ahora de los Pueblos Indígenas si va a estar fuertemente subordinado a los dictados de las políticas económicas y los programas sociales y estratégicos del gobierno? Como lo señaló Pedro Uc en una conferencia, por más amparos que ganen o más críticas que hagan, los detractores de la 4T siempre se va a imponer el gobierno en sus megaproyectos. Por consiguiente, se puede decir que se trata básicamente del mismo marco neoliberal, pero con un cambio de gobierno que dentro de lo que permite el texto constitucional ha tomado algunas acciones que más que ir en contra del modelo neoliberal, va contra la manera en que los anteriores gobiernos lo interpretaron. Entonces, los retos del indigenismo contemporáneo son bastante complejos, porque por un lado, no se puede de nuevo negar la responsabilidad y la intervención del Estado en el reconocimiento de la pluralidad, como algunos autores lo proponen, pero por otra parte, el indigenismo como idea e institución de naturaleza colonial debería desaparecer definitivamente. Entonces, en lo que sigue, creo que es una parte muy larga, voy comparando el indigenismo actual con el indigenismo que parece la última etapa del indigenismo, que es a partir de los años 80. Y una de las cosas que sí es clara, el crear el Instituto de los Pueblos Indígenas, es que de alguna manera lo que se busca es restablecer una interlocución institucionalizada con actores indígenas muy variados, de múltiples regiones y con demandas muy distintas, que se perdió totalmente durante el periodo neoliberal, que se dejó de lado y que realmente se excluyó de la interlocución gubernamental. Pero hubo una experiencia en los años 80, cuando la dirección del Instituto Nacional Indigenista estuvo a cargo de Salomón Ahmad, en que se trató de implementar un indigenismo participativo que fuera delegando los trabajos del instituto a las mismas comunidades indígenas. Este fue un periodo muy corto que realmente no tuvo mucho éxito porque empezaron las crisis económicas y empezaron a ponerse los grandes proyectos y las políticas sociales, ¿no? Entonces, no obstante, el instituto en ese momento, el indigenismo oficial, no era una cosa, digamos, homogénea, no funcionaba como una cosa unificada. Había muchos burócratas, había gente que estaba muy aliada incluso con caciques regionales, pero había grupos muy fuertes de gente comprometida, realmente que estaban realizando trabajo de empoderamiento de las comunidades, que empezaron a hacer trabajo de empoderamiento tanto en Chiapas, en Guerrero, en Veracruz. Había grupos que estaban insertos dentro del instituto. Pues todos estos personajes, digamos, fueron desplazados poco a poco, ¿no? La principal lucha en ese momento, la principal acción que se trataba de llevar a cabo el indigenismo participativo, pues era un poco, como dije, empoderar a las comunidades, empoderar a algunos actores y tratar de debilitar o confrontar al menos a los cacicazgos locales y regionales, que eran muy fuertes y que estaban cobijados por el partido oficial. Ya para los años 90, pues el indigenismo oficial se empieza a convertir en un cascarón vacío, en el que solamente va a hacer una agencia de trámites y administrar pues los programas, pues, los grandes programas asistencialistas que se pondrán en marcha. El principal, como sabemos, es el PRONASOL, que además inicia con la práctica de la corresponsabilidad del manejo de los programas, que será una situación que permanece hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, el PRONASOL, después, como sabemos, a mediados de los 90, pues fue declarado como un gran fracaso, un gran fracaso que solamente promovió, pues hizo mayor dependencia. Y eso ha sido casi la característica de todos los programas sociales, generan mucha más dependencia, ¿no?, en las comunidades de los pueblos indígenas. Además, en los años 90, como ocurre también en la actualidad, de lo cual ya se ha hablado, empieza este proceso de militarización de amplias zonas indígenas, tanto de Chiapas como de Guerrero, de Michoacán. Querido Lalo, 3 minutos. 3 minutos. Bueno, hay una buena síntesis
de lo que fue la CDI y de lo que fue el indigenismo neoliberal, digamos, que está en los trabajos de Arturo Barman. Para Arturo Barman, los diálogos de San Andrés y las propuestas de autonomía fueron un rotundo fracaso. Él dice que, si ustedes leen el libro Pueblos Indígenas de México, que apareció en 2003, él dice que se trató de un diálogo entre dos actores que no representaban realmente a los indígenas, por un lado el EZLN y por otra parte el gobierno federal, que no atendieron las demandas prácticas y reales de los indígenas, que es para él, pues otra vez el tema de la pobreza, y que se centraron en grandes abstracciones teóricas como la autodeterminación, la autonomía, el territorio, la jurisdicción, y además dice que el convenio 169 pues es bien intencionado, pero es jurídicamente inaplicable. Curiosamente, todas estas cuestiones que criticaba Arturo Barman, pues son las que actualmente son referentes del gobierno federal y de muchas organizaciones indígenas para lograr algunas transformaciones. Al final señala, como muy de acuerdo al indigenismo liberal, que el reconocimiento y la autonomía no son los problemas, sino más bien los derechos universales, el reconocimiento pleno y atacar las condiciones de pobreza de los grupos indígenas como de todos los mexicanos. Lo que se ha visto, pues que ha sido un rotundo fracaso, porque todos estos programas lo que generaron fueron mayores dependencias y nuevos agentes, nuevos actores, pero también muy dependientes de las políticas asistencialistas. Finalmente, concluyo que el reto, menciono un poco la cuestión de los megaproyectos que ya se me ha mencionado aquí, cómo hay diferentes lecturas que tienen como referente el futuro, es decir, cuáles van a ser los efectos, cuáles van a ser lo que se va a provocar con todo esto. El gobierno de la 4T está defendiendo el interés nacional otra vez sobre los particulares. De hecho, calificó a todos estos grupos de ambientalistas patrocinados por organismos extranjeros que están anteponiendo sus intereses particulares, ¿no? Entonces, este diálogo de sordos un poco, pues se va a seguir dando y va a seguir apareciendo, y va a ser nuestra condición de vida como nación, ¿no? Esta pluralidad y confrontación de ideas. Por eso yo creo que el gran reto, como lo señalé al principio, pues es la desaparición definitiva del término indigenismo, es realmente las reformas constitucionales que permitan ir más allá incluso de los acuerdos de San Andrés, que recogían muchas demandas que estaban en los años 90, pero que es necesario construir una estructura realmente de plausibilidad donde puedan expresarse en igualdad las diferentes culturas y los diferentes pueblos, y que además toda esta cuestión de las consultas que ya se han hablado, pues pueda quedar realmente en manos de las mismas comunidades, no solamente las consultas, sino los proyectos de desarrollo, las propuestas de proyectos, puedan quedar. Entonces se requiere, sí, efectivamente, una reforma de gran calado y que, en mi opinión, pues no solamente retome a los acuerdos de San Andrés, sino que pueda ir más allá. Este gobierno tiene cierta posibilidad, digamos que al día de antier, según las encuestas, el presidente gozaba del 73% de popularidad, su partido tiene mayoría y yo creo que ese es el reto hacia el futuro, ¿no? Lograr construir estas estructuras de convivencialidad, de plausibilidad, sentar las bases jurídicas para que el Estado mexicano sea realmente un Estado plural, donde se reconozca efectivamente la pluralidad y no solamente se anteponga siempre, como sucede reiteradamente, de nuevo el interés nacional sobre los intereses de los grupos, de las comunidades y pueblos indígenas. Por mí sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Lado. Bien, pues muy interesante, por supuesto, cómo destacas los diferentes paradigmas que han imperado en el indigenismo mexicano y particularmente aquel indigenismo participativo, autonómico de Salomón Agma, que desgraciadamente le costó su ingreso a la cárcel, ¿no? Realmente fue un experimento que fue mal recibido por parte de las élites políticas nacionales. Y también me parece muy afortunada tu referencia a las reflexiones de
de Arturo Barman, quien le tocó pues colaborar desde dentro del gobierno, de la administración pública, y ver las limitaciones que podían tener pues propuestas que pueden sonar muy bien en la teoría, pero en la práctica son realmente problemáticas para poderlas implementar. Muy bien, ahora daríamos pie a la participación del doctor Daniel Bello López, quien nos va a participar de su ponencia, Reconfiguraciones políticas regionales, partidos sin arraigo, sustentados en el clientelismo electoral y violencia. Si se pregunta, ante el divisionismo comunitario, ¿es la hora de cambiar? Pues adelante, Daniel, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar siguiendo este seminario. Y bueno, pues quiero compartirles esta experiencia. Es un recuento de un trabajo que hemos venido haciendo en el Totonacapan con estudiantes y con egresados de la Universidad Veracruzana Intercultural. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, explicar brevemente que pues le dimos seguimiento a las campañas electorales en el 2018 y bueno, ahora con menor énfasis, pero de todas maneras siguiendo el proceso electoral, sobre todo estatal, a nivel estatal, que recién acaba de pasar acá en Veracruz, en relación a los ayuntamientos. Y bueno, el trabajo a manera de una ruta metodológica, pues combina, digamos, el análisis de los datos estadísticos del PREC con información, con notas periodísticas, con entrevistas a actores emergentes y por actores emergentes quiero aclarar que son, digamos, estudiantes y profesionistas indígenas, básicamente egresados de la UBI, que se han estado posesionando en estos consejos municipales electorales, sobre todo, ¿no? O que fueron capacitadores electorales y que tuvieron acceso a información del proceso. Y bueno, haciendo también énfasis con algunos actores políticos en las alianzas que van estableciendo diversos grupos de poder que se van recreando y curiosamente pues también se involucran en el partido, digamos ahora en el gobierno a nivel estatal y federal, aunque a veces con pocos resultados en el plano municipal y algunas veces también con buenos resultados. Muy bien, la siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver un mapa electoral, está por ahí en nuestro distrito electoral es el distrito de Papantla, que en el plano local comprende 9 municipios, ¿no? Entonces hay que decir que es un distrito electoral que va de la costa del Golfo de México a los límites con el estado de Puebla. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Bien, nada más así como para entender un poco este posicionamiento de Morena en el plano estatal, aquí en Veracruz, y referido solamente, digamos, al ámbito distrital de Papantla, ¿no? Básicamente ahí en el cuadro vemos los municipios con población indígena, desde luego el de mayor peso demográfico y electoral y también con población de ascendencia indígena es Papantla, ¿no? Ahí vemos cómo el actual gobernador que contendió por la gobernatura ya como Morena en el 2016 y que fue solo, sin alianza, obtuvo en la votación que obtuvo en cada uno de esos distritos. Y la vamos comparando con los candidatos a diputados locales. El candidato a diputado local también la votación que alcanzó. Hay que decir que en ese entonces Morena no ganó el distrito, lo ganó el PRI, y con un actor político muy controvertido, ¿no? Un expresidente municipal de uno de los municipios más importantes de la sierra, Coyuntla, que pues ha sentado todo un grupo de poder económico, político y caciquil, y que se ha mimetizado, pasando del PRI al PAN y luego, bueno, era digamos un priista empanizado que por la cuestión de los compromisos y de las cosas que había hecho mal,
tuvo que negociar con el yunismo en la minigubernatura que encabezó el PAN en Veracruz del 2016 al 2018. Y también pongo ahí en la tercera columna cómo es que se fue la votación que obtiene Morena con sus candidatos a presidentes municipales. En aquel entonces no gana ninguna presidencia municipal, solamente ahí vemos que al lado de la votación alcanzada, el lugar obtenido, ¿no? En el caso de Papantla, que fue donde más estuvo disputando en el 2017 la presidencia municipal, quedó en segundo lugar, con una buena votación, pero lejos del candidato ganador. De ahí, pues, vemos que quedaba en tercer lugar y en algunos municipios eminentemente indígenas como Chumatlán y como Filomeno Mata quedó hasta en el quinto lugar, ¿no? Y vemos finalmente en la columna número 5 el partido que resultó triunfador en esos comicios municipales. Es de llamar la atención que hay un candidato ciudadano independiente que gana la presidencia municipal de un municipio muy pequeño en la Sierra, Coahuitlán. Es un municipio muy pequeño, pero eminentemente totonaco. Ese es algo relevante, digamos, para el análisis que quiero compartir con ustedes. Y desde entonces ya vemos cómo hay coaliciones PAN-PRD, que en ese tiempo había ganado ya la gobernatura con Miguel Ángel Yunes Linares como candidato y luego gobernador, que es el que se va posicionando en Papantla, la coalición PAN-PRD gana, en Posquihui el PAN-PRD también gana, en Espinal, Veracruz, gana también el PAN-PRD, y en Sozopolco. Digamos que los principales municipios de la Sierra, con excepción de Coyutla, lo ganó el PRI en alianza con el PBN, y de ahí para adelante vemos cómo aparecen partidos, digamos, pues con efímera trascendencia como el PANAL, ¿no? O algunos otros partidos que están ahorita todavía, como en el caso del Movimiento Ciudadano, que en aquel entonces ganó y que vuelve a ganar en 2021 la presidencia municipal. La siguiente, por favor. Aquí no me voy a detener mucho, solamente muestro los resultados de la elección a la gobernatura, pero ya en el 2018. Decirles a ustedes que hubo un periodo de mini gobernatura para empatar las elecciones locales con las elecciones federales en Veracruz. Entonces tuvimos una elección en el 2016 para un periodo de 2 años que lo ganó la coalición PAN-PRD, con Miguel Ángel Yunes Linares como candidato y gobernador. Y después en el 18, ya emparejado con el proceso federal, pues acá en Veracruz el efecto ANLO siempre ha tenido una buena receptividad entre los electores. Aunque había perdido a nivel federal, había ganado las elecciones en el estado de Veracruz y en algunas de esas ocasiones ganaron también las senadurías. Entonces Veracruz había tenido senadores del PRD en alianza con Movimiento Ciudadano desde el 2000 por lo regular. Y en el 2018, bueno, pues gana la gobernatura. Vemos ahí como Cuitláhuac García Jiménez, actual gobernador, ahora sí en coalición Morena-PT, Encuentro Social, que es la coalición Juntos Hagamos Historia, obtiene casi 1,5 millones de votos, el 43.7%, y también tenemos ahí una votación distrital, digamos, a nivel de Papantla. ¿Cuál es la votación que en el distrito de Papantla obtuvo el actual gobernador? 45,396 votos obtiene él como candidato a la gobernatura. Y vemos también, es de resaltar, es curioso, ¿verdad? Pero hay que resaltarlo porque el candidato a diputado local por el distrito de Papantla de la coalición Morena-PT Encuentro Social tiene más votos, digamos 2,000 votos más que el gobernador, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y también en este cuadro no se refleja, pero el candidato a diputado federal por el distrito de Papantla obtiene mayor votación que el candidato a gobernador. Igualmente sucede con los candidatos a senadores. Entonces, el menos votado en esa elección resultó el candidato a gobernador. Pero bueno, le alcanzó para ganar el distrito y para ganar la gobernatura. Siguiente cuadro, por favor. Bueno, aquí este es un cuadrito que refleja los resultados de la elección federal, cómo se iba proyectando en el 2018.
Acuérdense, nosotros tuvimos elecciones en Veracruz en el 2017 para ayuntamientos que acaban de ser renovados en el pasado proceso electoral de 2021. Pero en ese tiempo, en el 18, quisimos hacer como una especie de proyección cómo iban dándose las preferencias electorales. Y ahí vemos los resultados electorales que obtiene cada una de las coaliciones, ¿no? Por ejemplo, en Coahuitlán, la coalición PAN-PRD, Movimiento Ciudadano fue la ganadora, sacó más votos a nivel municipal que la coalición Juntos Hagamos Historia, ¿no? Y el PRI fue mandado al tercer lugar. Este cuadro nos permite ver cómo, digamos, ya cuando vamos haciendo un análisis más municipal, más territorializado, Morena pues no se logra posicionar en todo el distrito, ¿no? Vemos que solamente tiene pues una presencia muy fuerte en Papantla, ¿no? Y eso se vio todavía hasta estas recientes elecciones. Y de ahí, en algunos municipios solamente la coalición Juntos Hagamos Historia ganó las elecciones para diputados federales en Papantla, en Mecatlán, en Espinal y en Coyutla. Lo que parecía que ahí iba a aventajar le daba ventaja para las elecciones municipales no resultó, solamente volvió a revalidar su triunfo en Papantla, y de ahí vamos a ver en los siguientes cuadros que la coalición Juntos Hagamos Historia solamente gana un municipio en el 2021. Entonces, hay como ya cuando nos vamos al análisis al interior del distrito por municipios, hay como un empate entre Juntos Hagamos Historia y la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí estamos ya viendo los resultados de las elecciones para diputado local en el 2021, que también se renovó la Cámara aquí en Veracruz, y ahí están los votos. Gana el distrito la coalición de Morena, PT y Partido Verde Ecologista, con un candidato con mucho arraigo, hay que reconocerlo. Él es Totonaco Hablante, fue presidente municipal hace unos 15 años en Papantla, Veracruz, y bueno, fue después diputado, en aquellos tiempos fue candidato a diputado por el PRD, ganó el distrito me parece que en el 2002, no, perdón, en el 2000 gana el distrito electoral de Papantla, el federal, y bueno, termina su gestión como diputado, y es encarcelado porque se atrevió a cuestionar la política del exgobernador Miguel Alemán. Fue un fuerte oponente a la realización de la Cumbre Tajín, ¿no? Y cuando ya por fin estaba la Cumbre Tajín, dijo, pues hay que conectar Papantla con la zona arqueológica, y hizo una carretera ahí tipo bulevar, y el gobernador así como vio, caramba, estabas en contra de la Cumbre Tajín y ahora te estás anotando el éxito de la obra pública. Y bueno, entre otras cosas, terminó después de ser diputado encarcelado. Bueno, en segundo lugar quedó la coalición PAN-PRI-PRD en esta ocasión, con un candidato que es todavía actualmente el presidente municipal. Bien, en tercer lugar, muy lejano, Movimiento Ciudadano. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, llegamos ya pues al proceso actual, el que recién terminó, con la elección de ayuntamientos. Y ahí vemos en el cuadro cómo solamente Morena gana un ayuntamiento, el de Papantla, el más importante desde luego, el que tiene el padrón electoral más fuerte, y con ganar Papantla gana todo el distrito electoral local y federal. Y bueno, vamos viendo cómo se diluye su presencia, ¿no? Ahí solamente en algunos municipios como Coahuitlán, que es un municipio chico, como Coyutla, como Xozocolco, se logra posicionar en un segundo lugar, pero en coalición, va en coalición, ¿no? Y de ahí en otros municipios termina en tercera fuerza, como Cosquihui, como Espinal y como Mecatlán, y hay otros donde no figura. No figura en Coahuitlán. Ahorita vamos a ver un cuadro de los partidos menos votados. Bueno, actualmente eso es lo que
a partir de diciembre va a ser como fuerzas gobernantes. El PAN estará gobernando en Coahuitlán, también en Cosquigui. Puse ahí Fuerza por México, que había obtenido mayor votación, pero las elecciones fueron muy, pues bastante, con muchas irregularidades. Hubo impugnación, hubo una serie de violencia ahí, de atentados tanto al candidato de Fuerza por México como al candidato del PAN, y terminó siendo atraído por el OPLE. Y bueno, después del recuento le dieron el triunfo al PAN, que había obtenido menos votación, ¿no? Coyutla, que es un municipio importante, es gobernado por Movimiento Ciudadano, y es ahí donde estos grupos pues vienen del PRI. Hay que recordar que el dirigente nacional, bueno, ahora no es dirigente nacional, pero es la figura pública más reconocida de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, exgobernador de Veracruz, pues era gente del PRI que hace un desprendimiento muy importante en Veracruz y que ha perdido fuerza, al grado de que vemos que se ha posicionado en Nuevo León, en Jalisco, pero en Veracruz ya es marginal su partido. Sin embargo, en estas alianzas con grupos caciquiles como los de la familia Picasso, en Coyutla, pues logran que Movimiento Ciudadano refrende su triunfo nuevamente. Gobernará también el municipio de Filomeno Mata, que es eminentemente indígena y es el tercer municipio en importancia en el Totonacapan. Además de que se adentra ahora a un municipio pequeño, pero contiguo, limítrofe con Filomeno Mata y con Coyutla, Mecatlán. Y bueno, ahí el PAN también se posiciona en un municipio como Sosocolco, Veracruz, que es importante en el contexto municipal. Vemos ahí al Partido Verde Ecologista ganando una alcaldía en Espinal, donde está el asiento de la Universidad Veracruzana Intercultural de Totonacapan, pero en realidad es un candidato que en el 2017 había competido por el PRI, y bueno, pertenece, digamos, a estos grupos políticos del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, que ahora su hijo es el diputado federal, o pretendía ser diputado federal, y es el organizador es el encargado del comité de organización del Partido Verde Ecologista en Veracruz. Entonces, en realidad es una alianza ahí más bien verde, medio verde, tirándole a tricolor. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí vemos a la inversa, los partidos menos votados. Y en rojo pongo los partidos nacionales y tradicionales como el PRI. Vean cómo en Coahuitlán, en Cosquigui y en Coyutla, sobre todo en Coahuitlán saca 4 votos como resultado, 11 en Cosquigui, ¿no? Luego tiene 17 votos en Mecatlán. En fin, también Morena le toca, digamos, una votación muy baja en el municipio de Chimatlán. Y luego en azul podemos ver partidos nuevos de carácter estatal con nombres bastante bonitos, ¿no? Como Podemos o como Unidad Ciudadana, pero que en realidad no logran tener una buena resultados electorales. Y vemos también cómo partidos nacionales tampoco tienen una buena presencia. Vámonos a la siguiente. Sí, gracias. Entonces, lo que vemos ahí es, esta diapositiva la vamos a omitir porque ya la expliqué básicamente con los cuadros. La siguiente diapositiva. Bueno, lo que ha permitido la subsistencia de los partidos políticos tradicionales en algunos lugares, caso del PRI, pues es el clientelismo electoral, pero ahí donde no tiene no fue en coalición, y como ya no gobiernan los municipios ni el Estado, pues lógicamente ya no tiene recursos para recurrir al clientelismo electoral, pero sí tiene mecanismos de violencia institucional y política muy fuerte. Hubo ahí en este caso, bueno, pues atentados, tomas de palacios municipales, quemas de paquetería en Filomeno Mata, incluso asesinatos en municipios cercanos al Totonacapan, como Cazones, donde el candidato de Movimiento Ciudadano fue asesinado 2 días antes de las elecciones. Y bueno, pues los partidos políticos lo que los ha impactado es la cuota de género. Es curioso que, bueno, se reservan para las grandes ciudades sus mejores candidatos, que normalmente son hombres, y allá en los municipios pequeños asignan la cuota de género, y eso ha generado rupturas
ha hecho que sus liderazgos se muevan hacia los partidos emergentes, a los partidos pequeños. La siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué es lo que está ahí, digamos, faltando? Pues a mi juicio, una falta de operación política electoral, donde vemos que el desgaste de ser gobierno municipal a veces impacta en los resultados y no refrendan triunfos, salvo en Coyutla y en Filomeno Mata, pero con una estructura muy caciquil y con una cooptación y compra de votos, es como lograron Movimiento Ciudadano nuevamente estar en el poder. Y la otra, es curioso que Morena, fuera de Papantla, no se preocupe por establecer una estructura, y que no obstante que tiene a los servidores de la nación y a todos estos operadores de programas sociales, no lograron operar, ¿no? Y sobre todo no lograron convencer al electorado. La siguiente. Bueno, ya para cerrar, este es el nuevo escenario, ¿no? Ahí destaco esto que comentaba de la violencia política, ¿no? Y el clientelismo, muy asentado en Cosquigui, donde existe lo que se conoce a nivel regional como la banda de los pelones, ¿no? Con un expresidente municipal que ha sido bastante cuestionado y que incluso fue desaforado, pero tiene toda una red de taxistas, la Hermandad de la Sierra, a partir de la cual, pues, se dice está inmiscuido en el crimen organizado, además. La violencia electoral en Filomeno Mata y lo que mencionaba de los asesinatos políticos en Cazones. Y bueno, esto del desarraigo partidario espero haya quedado bien explicado con el cuadro de la baja votación que partidos tradicionales obtuvieron. Y bueno, decir entonces que los partidos políticos como tales, como instrumentos de participación política y formal, pues están en crisis, ¿no? Ahora, nosotros también tenemos que ver cómo es que está siendo cuestionado el sistema de partidos políticos. Y eso lo vamos a reflejar ahora que en abril en Veracruz haya elecciones para agentes municipales, que es el cuarto nivel de gobierno. Y ahí va a haber toda una serie de protestas seguramente, porque es donde las asambleas comunitarias tienen mayor peso, y en algunos casos, en algunos lugares donde la presencia de partidos políticos es endeble, ellos votan conforme en asamblea comunitaria, ¿no? Y entonces, lo que yo visualizo para esto es que a nivel comunitario, pues van a cuestionar la ley orgánica del municipio libre, que establece que hay 3 modalidades, y es posible que haya un avance hacia lo que se llama la forma de elección en consulta popular, que en realidad es una asamblea comunitaria. Y lo que podría tomar fuerza, sobre todo con actores políticos venidos del magisterio bilingüe y de estos profesionistas indígenas, es la posibilidad de demandar las candidaturas indígenas por acción afirmativa. A grandes rasgos, ese es el panorama que les quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante este paseo, esta aproximación que nos diste acerca de estos modos de ejercer la política a partir de recursos, pues, que son muy primarios, ¿no? La violencia, la coacción, y además, pues, las relaciones, los vínculos individuales personalizados, ¿no? Cara a cara, y con fenómenos seguramente de cacicazgo y de intermediación, que son típicos del medio rural mexicano y en particular, pues, las regiones indígenas, que es sumamente interesante ver cómo se prestan estas dinámicas al esquema general normativo de los partidos políticos, del esquema general, y pues cómo conviven las dos modalidades. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues ahora, gracias. Ahora daríamos paso a la ponencia del doctor Luis Rodríguez Castillo, del CIMSUR de la UNAM, con su ponencia denominada Territorios Complejos, el espacio social transfronterizo Chiapas, Guatemala. Pues adelante, Luis, muchas gracias, bienvenido. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y a todas que nos siguen por estos medios, y daré inicio entonces a mi presentación. En el mes de abril se difundió un rumor sobre el lugar popularmente conocido como Coita. Un hombre lobo acechaba por las noches a los habitantes. Esto acontecía en un tiempo álgido en la expansión del
del contagio del COVID, en el que se conjuntaron miedo y reto al programa Quédate en casa. Mientras eso ocurría en Coita, en otras regiones como los Altos, la Selva y la región fronteriza habitada por población mayoritariamente indígena, con otras narrativas y rumores y otros tiempos, se desarrollaron dramas sociales que tomaron como objeto de la furia y la violencia a las instancias gubernamentales y a sus representantes. Desde finales de la década del siglo pasado y lo que va del presente, estos temas como los rumores, los chismes, los sentimientos, como la furia, inaugurado por Renato Rosaldo, fueron puestos en la escena como temas innovadores en la antropología para explicar el comportamiento social. Así, la primicia antropológica era alejarnos de la teoría de la acción racional y con ello estos ejes, los sentimientos y otros temas no considerados dentro de esta adecuación medios fines, se convierten en factores para explicar y comprender por qué los actores sociales deciden un cierto rumbo de acción. Sostengo que esta innovación y puesta en moda encubren la tematización que desde la Fundación de las Ciencias Antropológicas se han hecho de estos aspectos, al tiempo que el estudio que hoy les comparto nos permite situar la relación comunidad-estado en los tiempos de la 4T, en donde los tiempos locales no responden por lo general a los lineamientos normativos del Estado. En este caso, y en particular, en este contexto del COVID-19. Asimismo, nos permite develar algunos elementos de la complejidad del territorio transfronterizo y observar las metáforas enunciadas por agentes locales y sostenidas en una imaginería poblada de monstruos come hombres, de un gobierno enfermador y de gringos o güeros ambiciosos como elementos que orientan las acciones locales frente a la pandemia local y que son parte de la complejización del espacio transfronterizo. Hay una serie de preguntas muy importantes que a mí me parece que hay que responder. ¿Por qué los habitantes de diferentes localidades y regiones de Chiapas responden ante la pandemia reviviendo mitos o leyendas? ¿Por qué atacan las instalaciones y al personal que eventualmente podría salvarles la vida? ¿Qué significan estos acontecimientos motivados por rumores y cómo algunos actores tipifican esta nueva modalidad y las decisiones que se van tomando como una democracia directa? Vinadas ya nos advertía que el rumor ocupa una región del lenguaje que tiene el potencial de hacernos experimentar acontecimientos, a lo que agrego que también es parte de la región del tiempo, o mejor, de los tiempos. Tiempos que no son homogéneos ni responden a las mismas lógicas. Tiempos diversos que median entre los mandatos del Estado, sus representantes en las altas esferas y las necesidades inmediatas de las personas en la frontera sur y los representantes del Estado en estas trincheras, que hacen del espacio transfronterizo un territorio complejo por los muchos sentidos que se construyen en torno a las acciones del Estado, las relaciones entre ambos lados de la frontera y las posibilidades de acción local. Otros tiempos que toman a los rumores, los chismes, los memes, para adquirir un rostro colectivo y conducir a acontecimientos de violencia, humor o escándalo, y sobre los cuales Zizek ya advertía
No es fácil decir cuándo comienza o cuándo termina un acontecimiento, o, en ese mismo sentido, cómo los acontecimientos en una configuración espacio-temporal determinan, se parecen o se diferencian de un lugar a otro. De ahí las formas que adquieren las representaciones actuales del espacio transfronterizo y de la época actual en la que vivimos con el COVID-19 y la llamada nueva normalidad. Pienso que entonces la antropología tiene por tarea entender cómo adquieren estas características y los distintos sentidos de construcción sobre nuestro nuevo contexto en esta relación Chiapas-Guatemala. Pues bien, como nos advierte Kaplan, la situación de riesgo son rápidamente politizadas. Como bien sabemos, los funcionarios de la 4T declararon al inicio de esta pandemia la fortaleza del sistema de salud y que estaban totalmente listos para enfrentar la contingencia. Una vez desmentida la fortaleza del sistema de salud, la atención gubernamental se concentró en alentar a la población a tomar las medidas conducentes que ya todos sabemos. Quédate en casa, cuídate, la higiene personal, etcétera, etcétera. Este problema global es, sin duda, complejo y requiere conjuntar una serie de conocimientos y de gestión en diversas escalas. A mi parecer, tenemos 5 elementos a los cuales debemos de tomar atención. Primero, la gestión de los conocimientos científicos. Segundo, la gestión de las respuestas técnicas. Tercero, la gestión política. Cuarto, la gestión de las acciones gubernamentales. Y por último, la gestión sociocultural. Por lo general, estas aristas y estas gestiones toman rumbos de decisión que no son congruentes entre sí y cubren una amplia gama de tópicos y que requieren de tiempos diferenciados. Un ejemplo de lo anterior es que en el espacio social transfronterizo corrieron los múltiples rumores sobre los mejores remedios, desde tomar té de jengibre con miel hasta comer tamales de mumu, como una cura para no contagiarse. Cuando la información científica y gubernamental lo que nos dice es que lo mejor es tomar la vacuna. Acción que desde luego en muchas localidades de este espacio se ha vuelto controvertida y hay muchas personas que se han volcado en contra de la vacuna. La acción gubernamental que a desdén de las decisiones técnicas y los conocimientos científicos, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, reparten kits en casos sospechosos cuando resulta inoperante y en un gasto ineficiente cuando alguien ya se encuentra infectado. Gasto ineficiente que se multiplica por decisiones políticas, como el de la presidenta municipal de San Cristóbal, Jerónima Toledo de Morena, de la 4T, sobre regar con agua clorada de manera recurrente las calles del centro a fin de no cerrar los locales y no afectar al turismo y de alto riesgo, como mantener la idea de realizar las fiestas de la ciudad. Pues bien, la experiencia en esta ciudad, la ciudad primada, les voy a comentar un caso particular. El 1 de mayo, una pipa proporcionada por el cuerpo de bomberos esparció agua clorada en algunas calles del fraccionamiento Bosques del Pedregal, en la zona norte de la ciudad. Se regó el líquido en las banquetas
y adicionalmente con una bomba aspersor se regó este líquido sobre puertas y ventanas en los frontispicios de aquellos vecinos que así lo solicitaron. Mientras eso ocurría, en un lugar conocido como la curva del anillo periférico de la ciudad, se reunían habitantes de diferentes colonias circunvecinas convocados por uno de los líderes de la coordinadora de colonias de la zona norte, quienes se decía estaban dispuestos a entrar a bosques e impedir estas acciones. Esto bajo la creencia y la arenga de que mediante esas acciones, cito, es el mismo gobierno que nos está enfermando, compañero, porque ahí, en esa agua, están regando la enfermedad. La acción finalmente no se realizó, porque de allá arriba dieron la orden, afirmó a través de sus redes de WhatsApp el líder convocante de no entrar e impedir esta acción. El curso de la toma de decisión tuvo diversos vaivenes. Había quienes apoyaban esta acción y quienes no, quienes mantenían la incredulidad y afirmaban que no era necesario, pues eso de la enfermedad era un invento del gobierno. Y por ende, decían, a saber quién quiere aprovechar la cooperación, cuando solamente se trataba de reunir 100 pesos para la gasolina de la pipa de los bomberos y 200 para el jornal de la persona que rozaría las puertas y ventanas. Pues bien, también había quien decía que no había que hacer nada por motivos de convivencialidad, porque la zona norte ya se había declarado en contra de esa desinfección en la zona norte y de las áreas públicas. Pues bien, esta zona, esta área y esta coordinadora ha adquirido una fuerte presencia política y es también la zona donde se asentaron los reales, quienes controlan las actividades de aquello que Glenn Hill llama el estado entre las sombras. Se dice que en estas colonias se encuentran importantes personajes que manejan el trasiego de todo tipo de mercancías entre Centroamérica y Estados Unidos, la venta y distribución de drogas en la ciudad, que hay casas de seguridad para los secuestros. Asimismo, se rumora y se imagina que hay un rancho que, siguiendo las narrativas de las series televisivas del momento y los corridos sobre el estilo de vida de los narcos, en donde hay fiesta que duran al menos 3 días entre los narcos y la clase política regional, estatal y nacional. También es el lugar de residencia de un grupo conocido popularmente como los motonetos, cuyo apodo deviene en que viajan en motos a lo largo de la ciudad y son un grupo armado de venta de drogas y de actividades ilícitas que se dice fue formado por un expresidente municipal. Pues bien, las acciones de higiene en las áreas públicas se realizaron sin generar ese drama social, que bien podría haberse suscitado con una decisión de este líder político. Sin embargo, lo que pasó entre los habitantes de este fraccionamiento de Bosques del Pedregal es un sentimiento de preocupación que se expresó a partir de otra imaginaria con relación a que pueden entrar los indios y hacer desmanes entre nuestras casas. Esto tiene fundamento no solamente en algunos hechos, por ejemplo, después del 94, cuando los habitantes de este fraccionamiento decidieron aceptar la habitación del espacio sin haber sido concluido tanto en casas
como en la infraestructura urbana, pensando en que después del 94 vendrían esta población indígena a ocupar estos lugares, sino también en una serie de hechos que tienen que ver con bares, pleitos y acciones que ocurren en la zona. Pues bien, lo paradójico es que Bosques actualmente es parte de la coordinadora de la zona norte, posición que se tomó, sin debates, hace un par de años, siguiendo los criterios de racionalidad y por el apoyo concurrente de 3 líderes de la colonia, muy metidos en Morena. Como ya lo había comentado, pues la coordinadora de la zona norte se ha caracterizado y se ha pensado como un actor político central en las decisiones electorales. Se dice que quien quiere ser presidente municipal tiene que negociar con la coordinadora. Y la coordinadora, a cambio de este voto corporativo, necesita o negocia 3 beneficios. Que los miembros de la coordinadora ocupen algunos puestos en el gobierno local. Segundo, un monto de recursos privilegiados para obra pública. Y tercero, descuentos en los impuestos predial y de agua. Pues bien, ahora... 3 minutos, Luis. Muy bien. La experiencia en las fronteras es distinta. Aquí ocurrieron hechos de violencia principalmente en los municipios de San Andrés Larráinzar, Venustiano Carranza, Las Rosas y Las Margaritas. En Las Margaritas me comentaban, es que los pueblos tenemos una historia de organización, compañero, y tenemos ya una larga lucha ya por nuestros derechos y no nos dejamos del pinche gobierno. Es decir, son los lugares en los que históricamente existe una relación ríspida entre el Estado y las comunidades. Y para no extenderme mucho, pues también comentarles, en plan de Río Azul, a las narrativas antes descritas se sumó una más. Una camioneta con los rótulos de Médicos del Mundo entró a la localidad y vio a alguien que ya había hecho algún trabajo de cooperación con la comunidad y los liberaron. En Flor de Café tenemos una serie de características. Primero, hay una base militar. Segundo, históricamente ha sido uno de los llamados puntos ciegos para todo trasiego de mercancías. Y tercero, hay un paso cotidiano de guatemaltecos que llegan como mano de obra barata a los trabajaderos de la localidad. Hay un toque de queda para los externos. En lo particular, me han permitido moverme libremente a lo largo de casi todo el día, pero me pidieron que saliera de la localidad en el último transporte que llevaba afuera. Y si me quedaba, que después de las 6 no saliera del lugar que me proporcionaban. En fin, para terminar, les ofrezco estas reflexiones en medio de la línea del camino. La emergencia sanitaria nos pone frente a nuevas preocupaciones, acontecimientos y nuevos sentidos de las relaciones. Si bien el drama social no siempre se desata y no es visible, hay una serie de tensiones sociales que hacen las veces de detonadores de relaciones sociales diferenciadas. Muchas preguntas se desatan. Por ejemplo, ¿por qué los congregados no actuaron? ¿Por qué la diversidad de opiniones? ¿Por qué aparecen esa divergencia entre agentes del Estado y los otros? ¿Y cómo comprender las acciones e interpretaciones sobre la acción de lo que hace el gobierno? Pues bien, en Coita
El mito del hombre lobo no funcionó como se plantea tradicionalmente como mecanismo de control. Pues en lugar de mantener a la población en sus casas, ésta se organizó, se reunió por las noches para ir a la casa de la bestia. E incluso un famoso cantante de música banda afirmó que el rumor fue de su autoría. Desde luego, pienso, la antropología debe buscar nuevas antropologías, nuevas explicaciones. En la ciudad primada, la complejidad es ilustrativa sobre una serie de situaciones fronterizas que definen la particularidad de nuestro territorio. La descripción de la situación social que les he comentado nos muestra las diversas articulaciones culturales entre pluralidad de orígenes, alteridad cultural y, desde luego, los intentos de generar continuos identitarios entre nosotros y los otros, sustentados en nuevas bases de posición económica y de clase, pero sustentados en relaciones clientelarias. En la zona transfronteriza, lo que ocurre es que las trincheras del Estado muestran una historia de relaciones de oposición entre organizaciones locales y el Estado. Justo el ataque a las instalaciones y empleados del Estado son acciones en las que se debe pensar que las representaciones en las trincheras no hay más otra representación del Estado en estas localidades en las cuales la población local puede actuar. En Flor de Café, esta experiencia en donde hay un intercambio cotidiano, se trata de relaciones de larga data y las necesidades de mano de obra y de trabajo entre las localidades entre ambos lados de la frontera. No solo se trata de trabajo, sino de parentesco y compadrazgo, así como una mayor cercanía entre las poblaciones fronterizas en las que en 15 minutos llega uno entre uno y otra. Los rumores sobre el estado enfermador, aunque aparentemente iguales, adquieren diferenciación a partir de las relaciones históricas que se han mantenido y sus modalidades desde las experiencias locales. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y muy interesante, la verdad, esta exposición de este caso, de esta situación, donde los imaginarios colectivos y la construcción de mitologías alrededor de fenómenos sociales y la vinculación, la relación entre las sociedades comunitarias locales y el Estado, pues tienden una urdimbre muy densa, muy interesante, que por supuesto que vale la pena seguir analizando desde una visión de interpretación densa antropológica. Muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, ahora daríamos pie a la presentación del doctor Rubén Ramírez Arellano, de la Universidad de Guanajuato, Campus León, quien nos va a exponer la ponencia, la figura de diputados migrantes para la ampliación y el efectivo ejercicio de la democracia. Bienvenido, Rubén, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla y solo para confirmar que se ve. ¿Me pueden decir? Sí, se ve. Nada más, tal vez amplía la presentación a pantalla completa. Ya la puse. Listo. Sí, perfecto. Pues voy a iniciar un tema, bueno, una ponencia que de hecho, pues hay en la mesa y el moderador sería un experto en este tema, a lo que yo espero que bueno, sea una aportación esto, ¿no? Y lo haré, como dijese un profesor del Colegio de Michoacán, José Luis Fo, como Consuelito Velázquez, dice Sin Campo, ¿no? La autora de la canción de Bésame Mucho, como que nunca se casó y nunca tuvo un amor, entonces por eso él dice que no tiene trabajo de campo. Y esta ponencia es un tanto eso, ¿no? Es quizá un proyecto más de investigación, un proyecto avanzado que tiene algunas hipótesis por ahí a partir de la investigación documental
y que pretendo continuar también con herramientas de etnografía virtual y todo lo que se pueda en este tiempo de la 4T. Pero bueno, expongo el caso. Este tema sobre la Diputación Migrante es una demanda que se están haciendo desde varias organizaciones. Hay por ahí en especial alguna, por ejemplo, Fuerza Migrante, por ejemplo, hay personajes también ya muy localizados, enfocados, que están gestionando la ampliación en este sentido de los derechos de los migrantes como ciudadanos, ¿no? Como sujetos de derechos tanto en México como allende las fronteras. Y bueno, esto se acaba de legislar y sin embargo lo que también pretende esta ponencia es ser como un sustento, es más bien para las mismas organizaciones, para los mismos migrantes, ¿no? Es una de las razones. Y de hecho es que este tema me surge a partir de una invitación que me hicieron señor Arnulfo Díaz, un activista de aquí de Guanajuato, que es residente en Estados Unidos, y con respecto a impulsar esta figura y impulsar la ampliación de los derechos en ese sentido como ciudadanos también. Bueno, aquí algunos datos. De hecho, la investigación no es para nada cuantitativa. Me faltarían por ahí también quizá un sustento más numérico, ¿no? Pero por lo menos que se sepa, ¿no?, que Guanajuato es de los 3 primeros estados de mayor expulsión a Estados Unidos. Hay una cuestión aquí. Si nos preguntamos por qué se está impulsando esta figura de diputado migrante, por qué se está queriendo intervenir en la cosa pública a partir de sujetos que han salido de su contexto originario, ¿no? Estoy siguiendo una pista a partir de esta investigación documental, de esta investigación pues bibliográfica, y entonces tenemos que bueno, la población rural es la que más migra en el estado de Guanajuato, pero esta población rural también ha tenido una disminución, como vemos aquí, ¿no? En el 68 del 64% a un 13% en el 2000. De hecho, es que en el año 93 todavía, Guanajuato comprendía como el lugar donde mayor, en donde se asentaba el mayor número de campesinos, ¿no? Esto cambió a partir del Tratado de Libre Comercio en 94 y hubo una fuerte expulsión de migrantes hacia Estados Unidos. Bueno, este perfil de migrantes desde zonas rurales, también en la literatura lo enfoca como que son los que más se organizan, ¿no? Son los que más, parafraseando al sentido de Durkheimiano de la solidaridad, ¿no? Que a partir de esta solidaridad mecánica, ¿no?, en zonas rurales, pues se pueden organizar mejor como asociaciones, y hay una figura por ahí de Casas Guanajuato en Estados Unidos que ha resultado demasiado positivo en este sentido para impulsar las demandas para la participación política electoral. Ahora, si vamos siguiendo el hilo de las tierras, del ejido, del contexto rural, ¿no?, también a partir de la investigación bibliográfica, tenemos que Sergio Cendejas, por aquí habla del ejido como una arena de confrontación, ¿no? Dice, a pesar, en el segundo párrafo, ¿no?, a pesar de que en este periodo, el periodo actual, ¿no?, del 2000, casi el 90% de los ejidatarios había migrado, por lo menos una vez, sí regresan a trabajar al campo, ¿no? Entonces, por ahí yo estoy exponiendo también que, no obstante, hay una tendencia, hay una política, incluso pareciera muy clara, ¿no?, de descampesinización. Hay personas migrantes que se rehúsan
a esta situación de descampesinización, ¿no? Más bien, hay una etapa de la vida en donde están migrando y no se dedican a las cuestiones del campo, pero cuando regresan, los que regresan, ¿no? Les importa bastante su vínculo, su tierra. Bueno, y aquí, otro autor, Víctor Espinosa, bastante conocido por el dilema del retorno, ¿no? Ubica como, pues esta misma arena, ¿no? De como la tierra, como arena política, ¿no? Ha servido también incluso para los migrantes, estando o no, más bien sería como un lazo de pertenencia todavía a su propio lugar de origen, ¿no? No voy a leer para nada las diapositivas que tengo porque creo que pues cada quien la puede leer y en rasgos generales como que es lo que yo ofrezco del argumento que voy teniendo. Entonces, incluso por ahí todavía me faltan algunas referencias que quisiera más bien platicarlas para no usar más tiempo. Aquí citando al mismo doctor Rionda, ¿no? En una contribución que tiene en la prensa, señala que, bueno, el 22 de junio pasado ya se aprueba el proyecto por lo cual la figura de diputados migrantes puede pues ser elegida, ¿no? Sin embargo, es que si usted recuerda, las elecciones fueron en 6 de junio, ¿no? Por ahí todavía hay una controversia entre que se les pueda reconocer o no, pero bueno, está puesto ya a favor de esta figura política que ya los migrantes tienen pues derecho, ¿no? Hay varias preguntas acá, ¿no? ¿Cómo se pueden articular los partidos políticos, ¿no? Incluso en el mismo sentido teórico nombrado por Sartori, de que cada partido político representa una intención, un sentido, una posición política, ¿no? Entonces, ¿cómo se está también buscando este vínculo de la sociedad civil migrante con partidos políticos? También hay definitivamente relación con población migrante desde hace bastante tiempo, ¿no? A lo que voy con esto es que la lucha por la participación política electoral de los migrantes ya tiene bastante tiempo y se ha luchado justo a través también de organizaciones, pero ha logrado pues cosas casi que a cuentagotas, a pesar de que ya las legislaciones pues los aprueben, luego la operatividad resulta pues un problema, ¿no? Entonces, bueno, sigo. Aquí una de las razones fundamentales, sustantivas, por la cual los migrantes de Guanajuato lograron este derecho fue que aportan definitivamente bastante a sus propias comunidades, aportan para el desarrollo y creo que son, pues, nombrado también por Elizabeth Juárez Erdin, ¿no? Pues una gran fuerza de desarrollo para sus comunidades de origen, ¿no? Y bueno, también retomo en ese sentido alguna hipótesis de mi colega estimado y guía en este tema, ¿no? El mismísimo Rionda, doctor Rionda, para hablar de que la intención también de participar de población migrante es en primer lugar no tanto para ámbitos federales, sino para ámbitos locales, ¿no? Justo para presidentes municipales, ¿no? Regidores y demás, ¿no? Y bueno, los avances también en cuanto a esto, ya empezando a cerrar, como dije, no voy a extenderme tanto, pero por ahí hay miren, hay unos autores que no puse en las diapositivas por no extenderla mucho, pero por ahí Michael Peter Smith tiene un artículo sobre el rey del tomate, en donde ubica dos tendencias en la migración. Los migrantes que regresan a su lugar de origen después de estar socializados dentro de la cultura política del lugar a donde van y regresan, pues tienden a actuar de dos maneras, ¿no? A instalarse en una élite transnacional en donde se insertan en la misma estructura de poder jerárquico de sus lugares de origen, o
pueden, a partir de lo ya socializado, y como es Estados Unidos y como se anuncia, como siempre, el país de la democracia y la libertad, pues entonces estos migrantes ya tienen unos valores, una cultura política muy progresista, ¿no? Y entonces se instalan en algo que Michael Peter Smith llama la democracia transnacional. Hay varios problemas y por eso aquí lo expongo como un avance, ¿no? Por lo menos uno, los valores que está promoviendo esta democracia y los valores liberales de individualidad, ¿no? De competitividad, y quiero como subrayar con rojo esto de individualidad, pueden estar en contradicción con los valores propios de la tradición, de sus propios lugares de origen, y decía incluso con su propia solidaridad mecánica, ¿no? A la Durkheim. Pueden estar el sentido de pertenencia a su comunidad de origen, por un lado, y por el otro, con los valores de la cultura política del lugar a donde llegan en Estados Unidos, teniendo pues una perspectiva de modernización, de individualidad, de democracia, de vaya como de competencia, ¿no? Que pueden correr contradictorios. Y esto es también de lo más sustantivo para la investigación en cuanto a la participación política electoral de migrantes en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, también a partir de esta figura, pues garantizaría de alguna manera que los migrantes están también vinculados con sus comunidades de origen, y pues esto sería positivo, benéfico tanto para las comunidades de origen misma como para los migrantes en Estados Unidos, y sería pues una garantía de protección de sus derechos activos, ¿no? Ahora, justo el estar preguntándose si la descampesinización es un hecho o de repente es como algo que aparece de momento, pero en realidad la gente está llegando a trabajar al campo por ser como la arena política y por ser el elemento que puede relacionar a los migrantes con su comunidad de origen. Y bueno, como no puse ni una imagen, ¿no? Dejo la fotografía de la reunión a donde fue invitado el 1 de mayo en el Parque Bicentenario aquí en Guanajuato, donde los migrantes y los líderes migrantes están exponiendo tanto a sociedad civil en Guanajuato como a partidos políticos para impulsar esta figura. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rubén, por tu exposición sobre un tema que en efecto aquí en Guanajuato es muy que está convocando mucha atención por la importancia que tiene la comunidad de guanajuatenses en el exterior, que en efecto pues demanda pues con una voz cada vez más fuerte pues su derecho a la representación y a la participación política a nivel local, comunitario y municipal. Entonces hay mucho por decir y hay mucho por hacer en este tema. Muchísimas gracias por tu concisión. Y bueno, pues ahora contamos con apenas unos 20 minutos para comentarios y preguntas y respuestas que se nos han hecho llegar por medio de nuestro espacio de chat. Bueno, tenemos de Giovanni Castillo Figueroa una pregunta. Dice: muchas gracias por su ponencia, doctor Zárate. Les voy a pedir a nuestros ponentes que me hagan el favor de tomar nota de las preguntas, particularmente de aquellas que van dirigidas concretamente a algunos de ustedes, para leerlas todas de corrido y así poder dar el mayor tiempo posible para sus respuestas. Entonces, muchas gracias por su ponencia, doctor Zárate. 2 preguntas. ¿Qué tensiones o articulaciones hay entre el INPI y los movimientos y comunidades indígenas? Y segundo, ¿podría abundar un poco más sobre los cambios en la política indigenista encarnada en el INPI con respecto a la desarrollada por la Comisión para el Desarrollo de las Comunidades Indígenas? Gracias. Sergio Enrique Hernández transmite una pregunta del público, supongo en Facebook. ¿Cuáles serían, esto es para Eduardo, cuáles serían las reformas clave para el reconocimiento no subordinado del derecho a la libre determinación y autonomía? Muy bien.
otra pregunta que viene desde nuestro sitio en Facebook, nos la transmite Fernanda López Coronado. Dice así la pregunta: la institucionalización del indigenismo, las políticas a favor y los apoyos sociales del gobierno realmente sirven para el reconocimiento de los pueblos originarios, o bien es más una estrategia de opresión que determina qué es indigenismo dentro del neoliberalismo? Saludos. Muy bien. Ahora, Fernanda López nos transmite una pregunta de Facebook. La institucionalización del indigenismo, las políticas de favor... perdón, estoy repitiendo la pregunta que ya acabo de leer. Va dirigida al doctor Daniel Bello. Una disculpa. Ahora, nuestra colega Ivy nos transmite una pregunta del público para Eduardo. ¿Cuáles serían las reformas clave para el reconocimiento no subordinado del derecho a la libre determinación y la autonomía? Fernanda López también nos transmite otra pregunta desde Facebook para el doctor Zárate. ¿Cree que actualmente se ha replanteado un nuevo indigenismo menos estatal y más comunitario, sobre todo con los nuevos proyectos de libre determinación de pueblos y comunidades indígenas en varias regiones del país? Y Ivy nos transmite también otra pregunta para Eduardo. Gracias por el amplio análisis del indigenismo. Desde su perspectiva, ¿estaría cancelada una reforma constitucional en favor de los pueblos indígenas en esta administración? ¿Qué contrapoderes se advierten en favor de estos cambios? Bueno, Giovanna Patricia Torres nos dice: excelente tema, muy relevante sociológicamente hablando. Enhorabuena, una felicitación. Ivy nos transmite una pregunta para Daniel, viene del público en Facebook. Si nos puede ampliar sobre las reivindicaciones de participación y representación indígena, no a través de partidos políticos. ¿Esta demanda está presente? Fernanda López nos transmite un comentario desde Facebook. El mito del hombre lobo como el chupacabras finalmente son formas de intento de controlar a las poblaciones que finalmente son manipuladas a conveniencia y surgen en contextos políticos muy particulares. Saludos. Muy bien, Giovanna Patricia Torres que se encuentra presente desde las 9 a.m. Muy bien, perfecto. Giovanni Castillo dice: excelente ponencia, Luis. Muy interesantes estas perspectivas locales sobre el Estado, el espacio y los actores políticos. Bueno, muy bien, pues me informa Ivy que nos podemos tomar un poquito más de tiempo para las respuestas, digamos unos 10 minutos más. Me parece excelente la idea. Y bueno, entre nuestros ponentes, ¿les parece que empecemos por el mismo orden que de la participación de ustedes? O sea, empezaríamos con el doctor Eduardo Zárate para que dé respuesta breve a las preguntas que se le dirigieron. Adelante, Eduardo, por favor, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas, son realmente bastante interesantes y dan para mucha mayor discusión, ¿no? Yo creo que las reformas planteadas hace unos días, el senador Narro sacó de nuevo la planteamiento de la COCOPA, que fue una adecuación de los acuerdos de San Andrés, pero como lo dijo ayer el doctor López y Rivas, pues fue una especie de síntesis, pero más bien un pastiché, digamos. Pegaron varias propuestas, varias cosas para hacer eso de la COCOPA más factible. Y eso es lo que ha pasado con la partidocracia, ¿no? O sea, como muchas de estas cosas se negocian entre los partidos, pues unos están de acuerdo con una cosa, otros no están de acuerdo, después negocian ciertos acuerdos ocultos y eso, y bueno, realmente no ha salido nada. Sí se requiere una reforma muy, muy fuerte del Estado mexicano, que reconozca efectivamente la pluralidad de su composición. O sea, está en el artículo 2, pero no se ha reconocido al sujeto indígena como sujeto de derecho. Y eso es lo fundamental, ¿no? Y eso implicaría que las comunidades, pueblos, incluso organizaciones que podrían estar, digamos, en las ciudades fronterizas como Tijuana, Monterrey, donde hay una gran cantidad de población indígena, quizás la segunda después de la Ciudad de México,
pudieran desarrollar sus propios proyectos, pudieran desarrollar sus propias iniciativas, pudieran plantearlas. Entonces, eso iría mucho más allá de las cuestiones de la consulta pública, ¿no? Porque tendrían que llevarse a cabo efectivamente. Porque hay un problema de fondo, que es el tema del reconocimiento, y tiene que ver con esto que preguntó alguien sobre si es efectivamente los programas sociales, las políticas sociales, un tema tiene que ver con el reconocimiento o es una estrategia de opresión, ¿no? Porque hay un problema muy, muy importante. El Estado, digamos, de bienestar, el Estado revolucionario, trató de reconocer, digamos, dar cierto reconocimiento a través de las políticas sociales, para todos los mexicanos, ¿no? Y esas políticas sociales sin reconocimiento explícito, terminan generando mayor desigualdad, que termina generando nuevas categorías sociales. Por ejemplo, todo lo que fue la CDI, que era una agencia netamente administrativa que impulsó mucho la idea de hacer empresarios o hacer exitosos, agentes económicos exitosos, las organizaciones productivas, las organizaciones de artesanos que se insertaron en el mercado global. Todo esto finalmente generó nuevas categorizaciones de excluidos, los que no eran exitosos, los que eran fracasados, y lo que está muy demostrado es que generó también mayor dependencia de las poblaciones locales hacia los programas sociales. En un recorrido que hice hace algunos años por Puebla, una parte de Oaxaca, Tlaxcala, en varios lugares donde había estudiantes trabajando en esos lugares, pues el tema que salía sobre todo era bajar recursos. Todo el mundo estaba así preocupado por bajar recursos, hacer proyectos, estaban esperando la convocatoria de tal proyecto, la convocatoria de tal otro proyecto, y están bajando recursos. Había municipios que ya tenían su propia oficina de asesoría para hacer que la gente bajara recursos de los programas sociales, y era una cuestión así que me llamó mucho la atención, porque ese tropo, digamos, ese término, bajar recursos, estaba en boca de todo el mundo, ¿no? Y eso era lo que hacía la CDI, básicamente. Eso es lo que hizo la CDI. Y otra cosa que fue muy clara es que por esta énfasis en el desarrollo económico, en las políticas, digamos, distributivas en ese sentido, neoliberales, o sea, de generar empresarios o agentes económicos exitosos, se dejó de lado toda la otra cuestión que tiene que ver con las preocupaciones centrales de la gente, ¿no? Con las preocupaciones sobre la tierra, sobre los recursos, sobre que se les tome en cuenta, por ejemplo, esta cosa de las consultas, ¿no? Entonces, toda esa parte se dejó y se rompió en gran medida la interlocución con los diferentes agentes. Me parece que el indigenismo de la 4T, eso cuando creó este instituto, pues de alguna manera está tratando de restablecer esa interlocución. Hay personas muy importantes, como lo dijo López y Rivas, como mismo Adolfo Regino, no sé, otras gentes que trabajaban mucho en las comunidades, a nivel de comunidades, y que están ahora trabajando en el INPI, ¿no? Como el antiguo INI de Salomón Ahmad no es una cuestión homogénea, hay gente muy comprometida, digamos, con eso. Hay muchas divisiones y muchas pugnas, pero eso va a ser la norma, hay que acostumbrarnos a eso, o sea, no hay que pensar que porque las comunidades están divididas o porque hay diferentes proyectos o lecturas contrapuestas a los proyectos, estamos frente a un fracaso o frente a una situación puramente de imposición. O sea, hay grupos que sí están, digamos, quizá los más necesitados, los que son más fácilmente cooptables, ¿no? Como se mencionó ayer, los que buscan trabajo en el sureste, pues
están de acuerdo con los megaproyectos, ¿no? Quizás, pero hay muchas comunidades y muchos grupos organizados, como ya se vio en la mañana, que están en desacuerdo por cuestiones fundamentales. Entonces, lo que se necesita es que se cree esta estructura o este marco jurídico, yo le llamo una estructura de plausibilidad o de convivencialidad, que dé garantía a todas esas expresiones y donde los pueblos indígenas, que han sido, como digamos, y las comunidades indígenas que han sido como la base, digamos, en la construcción de la nación mexicana, tengan un lugar específico y sean reconocidos no como hasta ahora ha sido, sino con sujetos plenamente de derechos, es decir, que puedan ellos mismos desarrollar sus propias iniciativas, desarrollar sus propios métodos de consulta, proponer sus propios programas, si hay una institución autónoma, digamos, en caso de que hubiera, cosa que se ve muy difícil porque este gobierno ha atacado mucho a los organismos autónomos, como sabemos, pero si hubiera una organización autónoma, estuviera plenamente en manos los recursos, todo lo que fuera propio de esta institución de los mismos indígenas, ¿no? Los pueblos indígenas. Ese es el punto. Si no se rompe esta cadena, digamos, ¿no? Si no se rompe esta cadena, difícilmente México va a ser una nación plural, efectivamente plural, donde todo el mundo se pueda expresar en las mismas condiciones, que ese es el problema, que siempre la expresión es bajo una situación subordinada. Entonces, bueno, en cierta medida respondo a todos los cuestionamientos. Fueron muchas cosas que me preguntaron, ¿no? Hay muchas cosas por discutir todavía. Había algunos otros temas sobre el INE y las comunidades, eso lo trabajé un poco más en el texto, ¿no? Pero yo creo que ese es el punto fundamental, ¿no? Entonces, ¿existe la posibilidad ahora? Yo creo que si uno agarra en serio el discurso, digamos, del Ejecutivo, pues se puede impulsar efectivamente a que se logre esa posibilidad de que México sea un país netamente, y que no quede netamente en el discurso, digamos, ¿no? Que no quede solamente en las palabras, sino que efectivamente se logre una reforma donde se establezca un marco que permita la expresión y el trato y las relaciones igualitarias en los ámbitos públicos, incluso en la esfera de las relaciones interpersonales de los diferentes. Ese es, me parece, mi punto, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Perfecto. Agradecemos tu participación y tus conclusiones finales. Ahora daríamos la palabra a Daniel Bello para que pues reacciona a los cuestionamientos y además nos participe en una reflexión final. Adelante, Daniel. Muchas gracias. Bien, con relación a la pregunta de las reivindicaciones de participación y representación política al margen de los partidos políticos, me parece que de manera clara no la podemos todavía, digamos así, como visualizar en el escenario. Sin embargo, por una cuestión, los totonacos han estado inmersos en la vida política electoral de México desde los tiempos de la apertura democrática, cuando allá por 1979 se modifica el régimen electoral y se da paso a la representación proporcional de partidos políticos, ¿no? Se legaliza el Partido Comunista Mexicano y todo eso. Claro, ellos, el único contacto que tenían en la zona de oposición era el Partido Popular Socialista, ¿no? Y eso porque en Veracruz en esos tiempos había la figura del Círculo Blanco. El Círculo Blanco era para el candidato opositor que como el partido gobernante, el PRI, era pues corporativo y todo autoritario, pues la oposición poca presencia tenía, era simbólica. Pero los actores que desertaban del PRI se iban al Círculo Blanco. Y en el caso de Papantla hubo un actor político muy importante, que también hay que decirlo, venía de un grupo económico fuerte, de migrante, de origen italiano, que es una zona donde en el siglo XIX se asentaron una colonia de italianos entre Gutiérrez, Zamora y Papantla. Y bueno, él fue el que empezó a abrir así como que la participación política independiente. Pero básicamente la representación ahí era a partir del Partido Popular Socialista
que en la década de los 80 gobernó pequeños municipios como Filomeno Mata y Mecatlán, eminentemente indígenas, y que tenía presencia importante en el municipio de Papantla. Ese es el antecedente. La otra cuestión es que, digamos que esa lucha sí fue por derechos políticos y civiles, ¿no? En contra, digamos, de cacicazgos, que estaban muy arraigados, cacicazgos políticos, y que la participación política electoral en ese sentido fue importante, no obstante que se dio a partir de partidos paraestatales denominados en ese entonces. La otra, el otro mecanismo importante tiene que ver con una participación política en torno a la lucha por la tierra. No solamente luchar por la tierra, sino también a la par combinarlo nuevamente con derechos políticos y civiles a través del Partido Socialista de los Trabajadores. Eso, y este partido traía otra característica, era más de acción directa. Las tomas de tierra se volvieron una constante en la década de los 80 en la región Totonaca y todo el norte de Veracruz, ¿no? Entonces, ahí hay una combinación. No llegó a gobernar municipios el PST, pero sí logró desestructurar grupos de poder y hacer como que más evidente la oposición política. Llegaron a tener regidurías, ¿no? Eso es una cuestión que en Veracruz un poquito abrió la válvula de escape, ¿no? Hubo representación proporcional desde los ayuntamientos. Y los partidos políticos como el PPS y el PST, incluso el PAN en ese entonces, tenían representación en los cabildos. Bueno, ese es el marco. De ahí, pues ya en los 90s hay una alternancia política bastante interesante, empujada por el cardenismo, ¿no? Por las rupturas de Cuauhtémoc Cárdenas, de la corriente democrática en el PRI, y toda una fuerza que se va agrupando de estos partidos, PPS, PST, PSUN y muchas otras organizaciones, logran conformar una fuerte presencia con el PRD. Y ya con el PRD ganan municipios, ganan Papantla, ¿no? La joya de la corona en el distrito, avanzan en el territorio distrital, y el PAN, ahí también hay que decir, el PAN empieza a despuntar, ¿no? Empieza a despuntar, a veces se la va, Papantla es un municipio que no tiene, digamos, una posición político electoral muy definida, porque puede haber, gana el PRI, regresa al PRD, llega al PAN, entonces hay así como una alternancia política bastante interesante, más que nada, digamos, en cuestiones así como de candidaturas, votos de castigo o votos en función del candidato, ¿no? Y esto hace, en los 70 sí se da una alternancia en la sierra. Ahí ya empezamos a ver cómo el PRD gana a Espinal, el PRD también gobierna otros municipios, el PAN avanza en Sosocolco, en Cosquihui, ¿no? En Coyutla, ¿no? Entonces se va dando una alternancia ya más en el ámbito municipal, y solamente había quedado un municipio por ahí, Mecatlán, que ya en el presente siglo tiene alternancia. En síntesis, en el Totonacapan todos los municipios han tenido alternancia política, con diferentes partidos políticos. Es interesante, digamos, esta cuestión de Coahuitlán hace 4 años de haber ganado la presidencia municipal un candidato ciudadano. Todos sabemos lo que implica registrar una candidatura ciudadana. Claro, el municipio es pequeño, a lo mejor eso le facilitó, pero toda la tramitología y los obstáculos que tuvo que pasar, al final de cuentas lo supera y gana. Y entonces ahí hay, digamos, como un germen de una representación política al margen de partidos políticos. La otra cuestión es que es la presencia de los actores políticos pertenecientes a pueblos originarios es de resaltar. O sea, no solamente son clientela y masa en los partidos políticos tradicionales, llegan a ser ellos candidatos. Conozco el caso justamente por una experiencia de trabajo en el indigenismo, de cómo actores sociales que estaban en programas de fondos regionales que impulsaron una cuestión de autogestión y cierto financiamiento económico con fondos de solidaridad, lograron romper ahí las estructuras de poder, y uno de ellos
se proyecta a nivel municipal en Xochicalco por la vía del PAN. Y él, en una plática sostenida con él, me dice, escogimos el PAN porque se hablaba de que el PRD era muy violento y no quisimos que nos identificaran con la violencia. Nos fuimos al PAN y él ganó por el PAN y traían una especie de pacto. Él era joven en ese entonces y el candidato que tenía, digamos, que en realidad era el que había disputado la candidatura dentro del PRI, pues no quiso exponerse, pensó que no iban a ganar. ¿Cuál fue la sorpresa? Que con su candidato ganan? Perdón, nada más para terminar la idea. Ganan y ellos gobiernan 5 trienios seguidos como panistas, pero 3 de ellos, los primeros 3, fueron alcaldes de origen totonaco. Entonces, es una cuestión ahí que hay que analizar, no solamente, digamos, como que la partidocracia siempre puede ser, digamos, una limitante. Por último, en este proceso electoral hubo un cuestionamiento a la candidatura de la síndico propuesta originalmente por Morena y en el municipio de Chumantlán, y la bajaron justamente los contendientes internos porque alegaron que no era una candidata perteneciente al pueblo totonaco. No está, en realidad ella era totonaca, pero como se había desarraigado de ahí, salió a Jalapa y fue recomendada desde Jalapa, pues los candidatos internos la impugnaron y fue su candidatura fue bajada. Lo último, en la coalición PT Morena, en el municipio de Mecatlán, el candidato por segunda vez es un totonaco, pero monolingüe, ¿no? Hablante nada más del totonacú, y esto le jugó mal, porque desde los actores políticos y la oposición decían, es que ¿cómo le va a hacer él cuando vaya a Jalapa? ¿No? Y yo decía, pues es una buena oportunidad para que él reclame sus derechos lingüísticos, ¿no? Que en Jalapa le atiendan y tenga un traductor para tratar todos los asuntos públicos del ayuntamiento. Sin embargo, eso fue, digamos, como muy remarcado y hizo que su pertenencia y su condición de hablante monolingüe del totonaco, pues no tuviera una gran aceptación. Y bueno, cometieron ahí ciertos detalles. Morena no entró de lleno a la coalición. Él también quiso un poquito alejarse de Morena porque no había cumplido ciertas expectativas que habían ofrecido en el pasado proceso electoral y quedó en tercer lugar. Pero es muy interesante este caso de esa candidatura. Entonces, lo que sí podemos visualizar es que a nivel de comunidad, todo este cuestionamiento a la partidocracia sí es real. Ahí sí hay la ley orgánica del municipio libre en Veracruz, que es la que rige las elecciones de ese nivel de gobierno, lo permite bajo la figura de consulta popular, que es una asamblea comunitaria. Eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ahora tocaría el turno a Luis para una reacción final, un comentario final. Por favor, adelante, Luis. Bueno, solo para comentar que aquello que se hablaba sobre el cuarto nivel de gobierno es en donde operan las fuerzas locales. Y es en donde podemos analizar estas tendencias y estas formas en las cuales la población local trata de dar salida a proyectos estatales y nacionales, ¿no? Coincido con mi colega Eduardo Zárate en términos de que todavía nos queda mucho por analizar y que necesitamos ver cómo se desarrolla la vida política local. Yo ahí lo dejaría. Muchas gracias, Luis. Bueno, ahora tocaría el turno a mi colega Rubén. Acaba de llegar, bueno, llegó hace rato una pregunta desde Facebook que nos transmite Fernanda López. Dice, profesor Rubén, en tanto a los diputados migrantes, ¿cómo es la aceptación de los locales? Supongo que se refiere a los diputados locales, en tanto a las ideas externas de progreso y nuevas políticas. Y saludos. Y de Roberto García Salgado, excelentes reflexiones. Adelante, por favor, Rubén.
Pues muchas gracias. Es nada más para cerrar. Pareciera que eso nos hace pensar que es nuevo, ¿no? La teoría de la modernización nos hace pensar que siempre las cosas del exterior pues acaban de llegar, pero Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, la región histórica tiene bastante, por lo menos un siglo de migración. Entonces, desde hace bastante tenemos ideas muy, externas, ¿no? Allende las fronteras. Entonces, desde hace bastante están contrastando las personas muchas cosas y no solamente con lo exterior, sino al interior mismo, ¿no? Creo que esto tendría que ser una crítica para la teoría de la modernización, donde dice que las cosas exteriores son las que van a cambiar las cosas al interior de mejor manera en el desarrollo que todo mundo quiere, pero muy focalizado justo en esta visión casi que evolucionista unilineal del desarrollo y subdesarrollo, ¿no? Pero quiero decir que las personas desde hace bastante tiempo en Guanajuato están tratando de cambiar y participar bastante en la política, y creo que son lo que aparece es que en las comunidades rurales hay bastante pues interés de participar, lo que luego contrasta, ¿no? Con la visión muy liberal y modernizadora que dice, no, solamente en los contextos citadinos y con la cultura política urbana es donde se participa más y donde tienen mayor niveles de educación la gente, y eso no es verdad, por lo menos en muchas zonas rurales de Guanajuato. Y sería todo. Muchas gracias. Y un saludo a todos mis compañeros. Gracias por las ponencias. Justo aprendo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra mesa dedicada al tema de la democracia, la política y los pueblos indígenas. Yo les agradezco a nuestros 4 ponentes pues el haber participado con estos puntos de vista diferentes y contrastantes, pero complementarios, y que nos ayudan a tener un panorama pues adecuadamente amplio de lo que es esta problemática de la política y de la representación a nivel local, a nivel comunitario, para poblaciones que históricamente han sido relegadas o discriminadas, como es el caso de las comunidades y pueblos indígenas de nuestro país. Y bueno, pues muchas gracias. Yo quiero agradecer la invitación a mi querida colega Ivy y a todos mis compañeros de nuestro Comité Académico de Antropología Social de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues a todos los que nos acompañaron, tanto aquí por este medio, por el Microsoft Teams y por el Facebook Live, pues muchas gracias.